Hola chicos, buenas tardes. Una disculpa, alguien más estaba utilizando la cuenta de Zoom y no dejaba entrar a la reunión. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a tomar la clase de física. Eh, ¿Qué se acuerdan chicos de que fue lo último que vimos en física? ¿Qué es lo que recuerdan? Vimos la caída libre, ¿no? Eh, este, la caída libre. Ajá, sí, vimos caída libre. ¿Vale? ¿Qué más? Tiro Tiro vertical. parabólico. Tiro parabólico. Tiro Sí, vertical sí. y nos habíamos quedado en tiro parabólico, ¿no? Era lo último que estábamos viendo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, bueno, parecía ser que sí, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta este punto, chicos? ¿No? Ok. Por un momento pensé que se me había bugueado el sonido. Bien, ¿ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Entonces sí, nos habíamos quedado en tiro parabólico. Y el tiro parabólico, bueno, lo que pasa en el tiro parabólico habíamos dicho que es cuando aventamos un objeto, pero con cierto ángulo, ¿no? Esto va a hacer que el objeto va a subir, porque lo estamos aventando hacia arriba, pero por la gravedad va a ir bajando. Y al final siempre va a formar esta figura que viene siendo una parábola. ¿Sí se entiende? Bueno. Perdón, no he visto el chat. Sí, gracias. Entonces vamos a ver las fórmulas de ese tiro parabólico. Nada más permítanme un segundo, que aquí tengo unas anotaciones que no corresponden. Fue de otra clase, déjame ver si tengo más. Bueno, ahí está. Está. Y es. Bien. Pero entonces el tiro parabólico también tiene sus propias fórmulas, ¿no? Y entonces esas son las que vamos a estar viendo en este momento. Vamos a ver cómo podemos calcular diferentes parámetros que son del tiro parabólico, ¿no? Y bueno, sí, o sea, básicamente esa parte. Bien, creo que son todas las notas que tenía. Y ya después nos pasaremos a otro tipo de movimiento, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo son puros movimientos en este momento. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este punto, chicos, pueden preguntarlo en cualquier momento. Y bueno, las fórmulas del tiro parabólico que podemos obtener son las siguientes. Podemos tener una altura máxima, que es bueno, la altura máxima a la que va a llegar el objeto. Como ven, el objeto, les digo, va a ir subiendo constantemente y va a llegar a un punto en el que ya no va a subir más y va a empezar a bajar. Entonces, ese punto que vendría siendo este de aquí, viene siendo su altura máxima. Y se calcula de la siguiente manera. Dice que sería, pues se puede calcular con la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado, bueno, el seno del ángulo al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre 2 veces la gravedad. O en su defecto, podríamos multiplicar la velocidad inicial por el seno del ángulo y todo eso elevarlo al cuadrado también y dividirlo entre 2 veces la gravedad. Y así obtendríamos cuánto es su altura máxima. También es relativamente fácil saber hasta dónde va a llegar, porque estarán de acuerdo de que pues el objeto sube, ¿no? Y muy bonito y sube y todo, pero va a bajar y va a llegar a un punto en el que va a tocar el piso. De nuevo, entonces nosotros podemos calcular cuál es la distancia desde donde partió este objeto hasta donde toca el piso de nuevo. Sé que me fui extremadamente choco, pero básicamente se refiere a esta distancia. La distancia desde donde se lanzó el objeto hasta donde llegó. Y este viendo siendo la distancia en X máxima, o básicamente viene siendo el alcance horizontal del proyectil. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Me lo podría repetir, por favor? Ujú. Nosotros podemos calcular cuál es la altura máxima que va a alcanzar el objeto. Estarán de acuerdo que imagínense que ustedes tienen una pelota de béisbol, vamos a decir, y la lanzan al aire. La pelota va a ir subiendo,
pero va a llegar el punto en el que deje de subir y en vez de subir va a empezar a bajar. Ese punto, ¿no? Viene siendo la altura máxima, el punto en el que ya no va a subir más, ¿no? Nosotros podríamos medir cuántos metros sube verticalmente, cuál es la altura que alcanza, que viene siendo esta distancia, pero, o sea, va a llegar un punto en el que alcanza la altura máxima y ya no puede subir más. ¿Esto sí se entiende? Sí. Ok, Sí. muy bien. Y no sé por qué tenía un pin en mí mismo. Después tenemos lo que viene siendo el alcance horizontal, o que yo le llamo la distancia en X máxima, que viene siendo que, bueno, estarán de acuerdo también que si aventamos una pelota, va a llegar un punto donde, o sea, sí, se va elevando, pero después va a caer y va a tocar el piso, ¿no? Entonces, esta vendría siendo el punto donde vuelve a tocar el piso. Podemos calcular cuánta distancia recorre desde donde lanzamos la pelota hasta que vuelve a tocar el piso. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, Sí. gracias. Bien, entonces estas serían las dos fórmulas que podríamos ocupar para esos detalles. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Permítame. Ok, me avisan cuando ya entonces, por favor. Está. Gracias. De nada. Y entonces también podemos saber cuánto es el tiempo que el proyectil tarda en alcanzar su altura máxima, porque tiene que pasar cierto tiempo para que llegue a esa altura. Y se calcularía con la siguiente fórmula. Sería la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, ¿no? Y el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda desde que lo aventamos hasta que cae al piso otra vez, es el doble del tiempo en el que alcanza su máxima altura. ¿A qué se refiere esto? Vamos a imaginar que lanzamos la pelota y tarda 2 segundos en llegar a su altura máxima. Si tardó 2 segundos en llegar a su altura máxima, significa que van a pasar otros 2 segundos hasta que vuelva a tocar el suelo. ¿Sí se entiende? Bueno, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Si alguien tiene dudas, me puede decir. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, profe. Muchas gracias. Y entonces aquí está, ¿no? De hecho, aquí este es un ejercicio que nos dice un proyectil es disparado con una velocidad de 40 metros entre segundo y un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 60 grados, ¿no? Se refiere a que la velocidad inicial va a ser de 40 y aquí falta en el dibujo, pero dice que tenemos un ángulo de 60 grados. Y vean, les digo, va a formar este tipo de movimiento, lo que viene siendo el objeto. Va a tener primero cierta velocidad, tanto en X como en Y, ¿no? Que va a ir avanzando hacia arriba a la derecha. La velocidad en Y, la velocidad vertical, va a ir disminuyendo. Cada vez va a ir subiendo más lento hasta que llega a este punto en el cual su velocidad vertical, la velocidad en Y es 0. Significa que ya no va a subir más. Después de eso, bueno, aquí ya va como que una, vamos a decir, una velocidad positiva. Y después de eso, ya que llega a este punto, la velocidad se vuelve 0 y después la pelota va a empezar a bajar cada vez a mayor velocidad. De esta manera. Y tenemos 3 puntos diferentes. El punto 1 es cuando se lanza, el punto 2 es cuando llega a su altura máxima y el punto 3 es cuando ya cae. Y en este caso nos preguntan un par de cosas. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 1, la componente horizontal de la velocidad en el punto 2 es de 20 metros entre segundo y la componente vertical es 0. 2, la componente horizontal y vertical de la velocidad en el punto 1 es de 20 metros entre segundo y 34 metros entre segundo respectivamente. 3, la componente horizontal de la velocidad en el punto 3 es 0 y la componente vertical es de 20 metros entre segundo. Y 4, en el punto 2, ambas componentes de la velocidad son iguales. Aquí, chicos, analizando estas 4 opciones, ¿se les ocurre descartar alguna?
Empezando sin hacer ningún cálculo, ¿se les ocurre descartar alguna? La primera, ¿Por qué descartaría la primera? O, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué la primera? No pasa nada, o sea, inclusive si cometemos errores no pasa nada. Pero, ¿cuál es el razonamiento con la primera? Que es algo que quizá no estoy viendo yo. ¿No? O bueno, ¿alguna otra, chicos? A ver, ¿no sería las dos, profe? La componente horizontal y vertical de la velocidad del punto 1 es 20 metros. ¿Por qué la descartaríamos? La 2. Porque no, pues en el punto 1 es 40 metros sobre segundo. Ah, esa es la velocidad. Aquí hay que tener en cuenta algo. Esta es la velocidad como un vector. La velocidad en total. Si se dan Ok. cuenta, esta velocidad tiene una componente horizontal y una componente vertical. De hecho, yo creo que aquí más bien nos haría hacer falta cálculos para ver si es cierto o no. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ok. ¿No hay ninguna que se les ocurra que podamos descartar? Bueno, ¿La 4? exactamente. La 4. ¿Por qué la 4? Porque no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. ¿Por qué no pueden ser iguales? Es correcto, pero ¿por qué? Porque mientras uno va aumentando y otro va disminuyendo. De hecho, aquí, no sé si se los comenté, creo que se los comenté, pero en la clase anterior, chicos. La velocidad en Y, habíamos dicho que primero es grande y después va disminuyendo, ¿no? Hasta que llega a 0 y después se vuelve negativa. Pero la velocidad en X, la que hace que el cuerpo se mueva hacia la derecha, esta, chicos, en ningún momento, ni siquiera cuando llega a su altura máxima, en ningún momento cambia. Siempre se va a mover a la misma velocidad en X. Horizontalmente siempre se va a mover a la misma velocidad. Por lo cual, dice que en el punto 2, la opción 4, decía que en el punto 2 la velocidad en Y y la velocidad en X debían ser iguales. Pero si la pelota se está moviendo hacia la derecha, se está moviendo en X, significa que la velocidad en X no puede ser 0, porque tiene que llevar velocidad para moverse en X. Pero la de Y sabemos que es 0, por lo cual esto no se cumple. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. No, yo no entendí. Ok. Vamos a ver este dibujito. De nuevo, voy a borrar estas partes. Y vean cómo el objeto, les digo, va subiendo el objeto y su velocidad vertical, la velocidad en Y, la velocidad vertical, significa qué tan rápido va hacia arriba. Y vean el dibujito cómo primero va rápidamente hacia arriba y cada vez va más lento, ¿no? Hasta el punto donde llega a la altura máxima, que habíamos dicho que era esta, y después se va hacia abajo, ¿no? En este punto, como vean que por un momento la pelota ya no sube. Hay un pequeño fragmento en el que la pelota ya no sube. Esto es porque la velocidad en Y es 0. Ya no sube más, no tiene velocidad verticalmente. ¿Sí se entiende? ¿Esa parte? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora la velocidad en X significa qué tanto se mueve horizontalmente. Es decir, qué tan rápido se va moviendo hacia la derecha. Pero la velocidad en Y, la velocidad vertical, disminuye por la gravedad. La gravedad no quiere que la pelota suba, quiere que la pelota siempre se quede en el piso, por lo cual va a hacer que, va a impedir que la pelota suba infinitamente y va a hacer que baje otra vez. Pero en el eje X, o sea, horizontalmente, no hay nada que detenga la pelota. Claro, podrán decir el aire, la fricción y todo eso, pero aquí lo estamos ignorando. Horizontalmente no hay absolutamente nada que le diga al objeto que se detenga, por lo cual siempre lleva la misma velocidad. Vamos a decir que en un principio la velocidad con la que se mueve es de 20. Si analizamos este punto, la velocidad horizontal también va a ser de 20. Si analizamos este punto,
también va a ser de 20 y si analizamos cualquier punto, horizontalmente siempre se va a mover con una velocidad de 20. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no se entiende? Entonces, quiere decir que mientras como tal Y hasta cierto punto se queda en cero y me cambia en horizontal, no pasa nada. ¿A eso se refiere? Exactamente. Ajá. Ah, ok. En la horizontal jamás va a cambiar. Siempre se va a quedar la misma. Y Y va a disminuir y va a llegar a ser 0. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, aquí esta velocidad, en este punto, la velocidad en X es 20, por decir así, no sé cuánto vale todavía, pero va a tener cierta velocidad y la velocidad en Y es 0, por lo cual es imposible que se cumpla la condición hasta abajo que dice que en este punto las velocidades son iguales, porque aquí se refiere al punto 2, que es cuando está justo arriba, la velocidad en Y es 0, pero aunque no sabemos cuánto vale la velocidad en X, la velocidad en X va a ser cierto valor, vamos a decir en este caso 20. No estoy seguro si vale 20, pero vamos a decir que vale 20. Entonces son diferentes. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Vamos a ver. Entonces ya descartamos al menos la opción 4, ¿no? Ya es una menos que llevamos descartada. Entonces, de estas preguntas, dice que solo, bueno, dice que pueden ser solamente la opción 3, que se cumple, solamente la opción 4, la 3 y 4 y la 1 y la 2. Como acabamos de descifrar que la 4 no se cumple, podemos descartar el inciso B y el inciso C. Entonces solamente o va a ser el A o el D. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, muy bien. Entonces, tenemos los datos. Tenemos que la velocidad inicial es de 40 metros entre segundo. Recuerden, esto es un vector. No es la velocidad ni en X ni en Y, es la velocidad total, la magnitud de la velocidad, pero tenemos el ángulo, por lo cual podemos calcular las velocidades en X y en Y. Por si no lo recuerdan, las componentes horizontales se calculan con la magnitud por el coseno del ángulo. Y el coseno de 60 es igual a 0.5, ¿no? Y la magnitud en Y, la componente en Y se calcularía como la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y el seno de 60 viene siendo 0.866. Aquí ya nos lo están dando. Con esto ya podríamos calcular las velocidades. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Permíteme Sí. tantito. Ok. Me avisan cuando ya pueda pasarle, por favor. Y en verdad que si alguien tiene dudas, me avisa, por favor. Ah, lo del principio, ¿qué era la magnitud de X y de Y? Ok. Esto es, ¿te acuerdas de las componentes, qué son las componentes horizontales y verticales? Sí. Pues esos son, ¿no? Aquí esta es la componente horizontal de la velocidad inicial. BI es velocidad inicial. Y cuando a un vector le ponemos una letrita X abajo, por ejemplo, V, le ponemos VX, significa componente horizontal. Si el vector se llamara A y le ponemos AX, sería la componente horizontal del vector A. ¿Sí se entiende? Ok, ok. Y aquí nos dice, bueno, aquí esta BI que está en la fórmula viene siendo la magnitud, cuánta velocidad llevan. Y el coseno, pues va a ser del ángulo que tiene este vector. ¿Alguna otra pregunta? No, ya, muchas gracias, ya me quedó bien. Ok. ¿Puedo ahora sí ya pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Gracias. Y entonces, simplemente es hacer operaciones. La componente horizontal va a ser 40 por el coseno de 60, que ya sabíamos que era un medio, por lo cual la componente en X va a ser la mitad de estos 40. Vas a tener una velocidad horizontal de 20. Y la velocidad inicial de Y, o sea, la del principio, va a ser 40 metros entre segundo por el seno de 60. Y 40, bueno, sería 40 por raíz de 3 entre 2, que ya nos habían dicho anteriormente que era 0.866. Y al hacer esta multiplicación, obtendríamos que sería 34.64 la velocidad
de Y, pero solamente la inicial, o sea, solamente al principio. Hay que recordar que la de Y va a irse reduciendo poco a poco. A partir de aquí podemos realizar el siguiente razonamiento. Ya que la componente horizontal es constante a lo largo del tiro parabólico, es decir, que todo el trayecto, todo el trayecto va a ser de 20 metros sobre segundo, podemos checar algo más. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Ok. Muy bien. Podríamos decir que podríamos descartar la opción. Ah, de hecho me faltó esta, ¿cierto? Me faltó descartar la opción 3. Porque dice la componente horizontal de la velocidad en el punto 3 es 0 y la componente vertical es de 20. E inclusive si la componente vertical nos hubiera dado de 20, que no nos dio de 20, pero imagínense que nos hubiera dado de 20, sabemos que la opción 3 está mal. ¿Por qué, chicos? Porque dice que en el punto 3 es 0. Dice que la horizontal es 0. Y acabamos de decir que siempre va a ser la misma, siempre va a tener la velocidad de 20, ¿no? Por lo cual podemos descartar tanto la 3 como la 4. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces nos dice, por lo tanto podemos descartar el número 3 y pues ya habíamos visto que era la 4. Y aquí creo que descartan la 4. Ajá. Aquí dicen lo mismo que ya les había comentado sobre la opción 4. Ya tenemos descartadas esas dos opciones, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Como podemos analizar en las opciones de respuesta y en los resultados obtuvimos las respuestas correctas en el inciso 1 y 2. Ok. Decía el inciso 1, la componente horizontal de la velocidad en el punto 2 es de 20 metros sobre segundo y la componente vertical es 0. Y esto es correcto, ¿no? Porque habíamos calculado que la velocidad horizontal era de 20 y habíamos dicho que justo cuando están en el punto máximo, que es el punto 2, la componente vertical es 0, por lo cual la primera sí se cumple. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Okay. Y la segunda dice la componente horizontal y vertical de la velocidad en el punto 1 es de 20 metros y 34.64 metros entre segundo, respectivamente. Y como ya lo calculamos, vimos que era correcto. Por lo cual, la opción 2 también se cumple. Teniendo estas dos opciones, podemos saber que son la opción 1 y 2. De hecho, aquí lo pudimos haber hecho un poquito más rápido. Sí, me hubiera dado cuenta que la opción 3 también se descartaba y lo hubiéramos podido descartar desde un principio, pero bueno. Al menos llegamos a la respuesta de que tanto la opción 1 como la opción 2 se cumplen. Ahora, chicos, ¿sí se va entendiendo todo bien o hay alguien que esté medio perdido? Ok. Quiero pensar que todo va todo bien, pero gracias. En verdad que si alguien tiene dudas, chicos, en cualquier momento la puede comentar. Y si no lo entienden con mi respuesta, pueden decirlo, ¿vale? No pasa nada. Lo importante es que lo entiendan. Entonces, también si paso muy rápido alguna diapositiva y quieren copiar, también me pueden decir, profe, ¿le puede regresar? Y no hay ningún problema. Y entonces, estas son las fórmulas que, bueno, las que vimos eran las del tiro parabólico. Y ahora nosotros también podemos analizar simplemente medio tiro parabólico. Podemos analizarlo como a la mitad, ¿no? Hay que tomar en cuenta que les digo que en el tiro parabólico aventamos el objeto, llega al punto máximo y después empieza a bajar. Nosotros podremos analizar el tiro parabólico a partir de que el objeto está quieto justo arriba y empieza a bajar. Y este sería el medio tiro parabólico. Podríamos calcular cuántos son la componente horizontal de la velocidad en Y, ¿no? Que esta fórmula, no sé si lo noten, pero esta es la fórmula de la componente vertical, que es VY es igual a V por el seno del ángulo, es la misma. No es como que exclusiva de este tema, sino que es la misma fórmula que ya habíamos visto. Las que son diferentes son estas. Velocidad final en Y, es decir, cuánta velocidad lleva el objeto en cierto punto, va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por tiempo, ¿no? Básicamente, entre más, como ya estamos en la parte donde empieza a bajar el objeto, entre más tiempo pase, significa que mayor velocidad va a llevar. Por otra parte, tenemos otra fórmula que nos dice cuál va a ser la velocidad final, también verticalmente, dependiendo de cuánta altura ha caído, ¿no? Esta ya cambia un poquito porque depende de cuántas
¿Cuánto tiempo? Bueno, mejor dicho, ¿cuánta altura ha estado cayendo, no? Ya no depende del tiempo, aquí depende de la altura. Si nos dieran solamente el tiempo, utilizaríamos la segunda fórmula. Pero si nos dan la altura, utilizaríamos la tercera. Y por último, si tenemos el tiempo que ha caído este objeto, podemos calcular también de a qué altura fue cayendo. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Creo que aquí me faltó anotar. Bueno, aquí me falta anotar, mejor dicho, que a h es altura. Ok, ya lo hemos visto mucho. Pero h es altura, t es tiempo y tal. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Ok, pensé que todavía estaban copiando. Muy bien. Entonces, tenemos un ejercicio que nos dice, desde la cima de un farallón de 80 metros de alto se dispara un proyectil en dirección horizontal con una velocidad de 300 metros entre segundo. ¿Cuánto tiempo necesitará para dar contra el nivel del suelo, dice sueño, pero el suelo, en la base del disco? Básicamente nos están diciendo que estamos tirando un objeto desde 80 metros y nos piden cuánto tiempo va a tardar en caer. Pregunta, chicos, en este ejercicio, ¿cuánto es la velocidad en Y? Inicial, en un principio. Dice que lanzamos un objeto completamente horizontal con una velocidad de 300 metros entre segundo. ¿Cuánto creen que sea la velocidad en Y? Antes de lanzar el objeto, ¿se está moviendo verticalmente, chicos? Es 0, ¿no? Es cero. La velocidad inicial en Y va a ser cero, ¿no? Y bueno, el objeto, si se dan cuenta, va a simplemente caer, como la velocidad inicial es cero, va a simplemente caer por efectos de la gravedad. Sí, se va a mover en X, pero como tal, el tiempo que tarda en caer va a depender solamente de la gravedad. Por lo cual, inclusive podríamos utilizar fórmulas de caída libre y podríamos analizar este caso. Pero vamos a ver cómo se hace. Pero bueno, ¿sí se entiende este razonamiento, chicos? Sí. Ok. Entonces, aquí como vemos, la velocidad inicial, bueno, aquí están los datos. La velocidad inicial en Y, verticalmente, es cero. Por lo cual tenemos que la altura, si sacamos esta fórmula, que nos decía que era velocidad inicial por tiempo, más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, al la velocidad inicial ser cero en Y, al multiplicarla por el tiempo, pues nos va a dar cero, ¿no? Cualquier número multiplicado nos da cero. Por lo cual podemos descartar toda esta primera parte, la podemos eliminar, y la fórmula nos quedaría simplemente que la altura va a ser igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Y de esta fórmula simplemente podríamos despejar el tiempo. Que de hecho esta fórmula, les repito, es una fórmula prácticamente de caída libre, si lo notan. Y ya habíamos visto que el despeje de esta fórmula, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ya habíamos visto que podíamos despejar el tiempo de esta fórmula. Por lo mientras tenemos los datos de que la altura es de 80 metros, que la velocidad en Y es de 0 al principio y que la gravedad es 9.81. Aquí también nos da la velocidad que es en X, la velocidad horizontal que lleva, ¿no? Con la cual se mueve de un lado a otro. Pero esta no nos va a hacer falta, porque si se dan cuenta en la fórmula, jamás lo menciona. Por lo cual ni siquiera la vamos a necesitar. Solamente va a depender de la gravedad. ¿Puedo pasar a la siguiente? Ok. Tomaré ese silencio como si. Gracias. Y entonces tenemos esta fórmula y la podemos despejar, que les digo, ya la habíamos visto antes, ¿no? Que era, si tenemos que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2, básicamente el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura entre la gravedad, ¿no? Solamente quedaría despejar. La altura era de 80, así que 2 veces la altura serán 160 metros, mientras que la gravedad, pues sabemos que se aplica como 9.81.
Entonces, al hacer la división de 160 entre 9.81, tenemos este resultado que da 16.309. Y solamente quedaría hacer la raíz. Y ahorita vamos a ver cuánto nos da. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? Sí. Sí. Muchas gracias. Aquí nos dice que, bueno, si nosotros tuviéramos, si nos dieran el resultado ya final en el examen, si nos dijera que lo diéramos ya en el tiempo de 4 segundos, 4.04 segundos, 4.07 segundos o 4.09 segundos, y que no lo dejáramos expresado como una raíz, la mayoría del tiempo nos van a dejar expresarlo, o sea, este resultado que tiene una raíz ya va a ser el final, no nos van a pedir hacer la raíz. Pero quizá haya preguntas en las que sí, ¿no? Nos pidan como que hacer la raíz. Y si no sabemos cuánto es la raíz de 16.309, que al menos yo no la sé, lo que podemos hacer es ver las respuestas y multiplicarlas entre sí. Porque sabemos que nos tiene que dar la raíz de, bueno, mejor dicho, la multiplicación de las respuestas entre sí, nos tendría que dar lo que nos quedó a nosotros dentro de la raíz. Entonces, si multiplicamos 4 por 4, nos da 16. No es lo que está dentro de nuestra raíz, así que ese no es. Pero si nos vamos a 4.04 por 4.04, nos da 16.32. Más o menos se acerca a lo que teníamos. Si nos vamos a lo siguiente, que es 4.07, por 4.07 nos da 16.56. Ya se pasó por una buena cantidad. Y si nos vamos a 4.09, pues se pasa por mayor cantidad. Por lo cual, el que más se acerca viene siendo el 4.04. Es el número que más se acerca al que teníamos nosotros dentro de la raíz, por lo cual esa va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente? Profe, yo me perdí un poco. Ajá. ¿Cómo fue que llegó como tal a la conclusión de multiplicar entre sí mismo? ¿O cómo fue que llegamos ahí? Hay que tener en cuenta que el tiempo ve cómo la fórmula nos da una raíz, ¿no? Y nos queda 16.309. Aquí en el examen no vamos a tener calculadora, ¿no? Por lo cual no vamos a tener cómo sacar la raíz. Pero sabemos que, imaginemos que esta es la raíz de 16. La raíz de 16 es igual a 4. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, Si agarramos el 4 y lo multiplicamos por 4, nos va a dar 16, que es lo que está adentro de la raíz. ¿Ok? ok. Entonces, lo que tenemos que buscar es ver cuál de las respuestas que tenemos, ¿no? Que son 4, 4.04, 4.07 y 4.09. ¿Cuál de estas respuestas, al sacarle el cuadrado, nos queda el número más cercano al que tenemos dentro de nuestra raíz? Porque esa va a ser nuestra respuesta. ¿Sí se entiende? Ah, ok, entonces es lo que más o menos acerca, ¿no? Ajá, exactamente. Lo que más se acerque, porque no tenemos cómo sacar la raíz de 16.309, pero sí podemos sacar el cuadrado de las respuestas que tenemos. Es más fácil, ¿no? Ah, ya. Sí, entonces, sacamos el cuadrado de todas las respuestas que teníamos, que de hecho eran estas, y vemos que la que más se acerca al 16 que teníamos adentro de la raíz fue la opción de 4.04. ¿Sí se entiende? Sí, ya entendí. Muchas Ok, gracias. de nada. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Y ahora vamos a pasar, bueno, ¿ya no queda ninguna duda sobre este tema, chicos? No. Muchas gracias. Entonces pasaremos a uno nuevo, que viene siendo el movimiento circular. El movimiento circular es el que se describe cuando un objeto pues gira, ¿no? Por eso se llama circular. En este movimiento, el cuerpo gira alrededor de un punto fijo, que este punto fijo se llama eje de rotación. Y este movimiento es un mismo plano y bidimensional. ¿A qué se refiere esto? Imagínense que ustedes tienen una pequeña esfera y bueno, le ponen un hilo y la amarran al hilo, ¿no? Después agarran un extremo del hilo y se ponen a girar la esfera. Creo que por aquí tenía una, aquí está. Como esta persona de aquí. Empiezan a girar la esfera, ¿no? La esfera como tal va a formar como que un círculo justamente alrededor del punto donde ustedes están girando esa esfera.
Y entonces, ese punto que viene siendo su mano, que es el punto desde el cual la esfera está girando alrededor de este, viene siendo el eje de rotación. Va a ser el centro del círculo que se forma. En una llanta, pues bueno, igual, si se dan cuenta, pues está girando la llanta alrededor de cierto punto que viene siendo justamente este de en medio. Casi no se ve, déjenme poner otro número, otro color. Pero viene siendo este, bueno, ya se movió la animación, pero este puntito de en medio. La rueda siempre está girando alrededor básicamente de este punto. Por lo cual este punto viene siendo su eje de rotación. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, pregunta, bueno, vamos a ver eso después. Mejor, primero vamos a ver las partes de un objeto que se está moviendo en un movimiento circular. Tenemos, para empezar, lo que viene siendo el radio. Aquí dice vector de posición, pero básicamente se refiere al radio. El radio es básicamente la distancia desde donde está girando, bueno, desde el centro, el eje de rotación del objeto, hasta donde está el objeto como tal, ¿no? En el caso de cuando estamos girando la esfera con una mano, pues el radio va a ser qué distancia hay desde su mano hasta donde está la esfera, ¿no? Y como tal, imagínense, bueno, esto lo podemos ver mejor como imaginando que esa es una llanta. Si nosotros en una llanta o en un círculo, lo que hiciéramos, fuera a dibujar una flecha en un punto, estarán de acuerdo que esta flecha va a ir girando en esta dirección y después estará por acá, ¿no? Por ejemplo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si alguien no me entiende, me avisa, por favor. Esa flecha, mientras la rueda va girando, pues se va aumentando. Bueno, si se dan cuenta, esta figura tiene cierto ángulo, forma cierto ángulo, desde donde estaba la flecha originalmente hasta donde ha llegado en este punto, ¿no? Forma cierto ángulo. Y entre más tiempo pase, si dejamos pasar más tiempo, pues entonces la flechita que dibujamos ahora ya no va a estar arriba, sino que va a estar por acá abajo. Y el ángulo que está formando con respecto a donde inició la flecha va a ser mayor. Entonces, este ángulo que se va formando, que cada vez va siendo mayor entre más gira el objeto, se le conoce como el desplazamiento angular. ¿Qué tanto ha girado el objeto? Cuando el objeto da una vuelta completa, ¿cuál será su desplazamiento angular, chicos? ¿Cuánto creen que sea? 360. 360, exactamente. Serían 360 grados, ¿no? Aquí tenemos unos puntos. Bueno, aquí de hecho está un poquito mal porque dice que P es la posición inicial y O es la posición final. De hecho es al revés. P es la final y O es la inicial, porque vemos que el ángulo se está midiendo hacia acá. Así que significa que el objeto está girando hacia acá. O viendo siendo la posición inicial, desde donde inició el movimiento del objeto, y P viene siendo el punto final. ¿A dónde ha llegado? Y normalmente esto se mide con tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y en qué punto ha llegado, cuántos grados ha girado en ese tiempo, básicamente. Entonces, aquí no medimos tanto distancia. Uno pensaría, bueno, si recuerdan el movimiento rectilíneo uniforme, lo que hacíamos era medir distancia. Pero aquí no vamos a medir distancia, ¿no? Sino lo que vamos a medir es cuántos grados ha girado el objeto. Nuestra unidad ahora va a ser el desplazamiento angular, que es cuántos grados ha girado el objeto, y en eso nos vamos a centrar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ok. Si No, alguien profe. Gracias. Si alguien llega a tener alguna pregunta, lo puede decir en cualquier momento. Y entonces, podríamos checar qué es el periodo y qué es la frecuencia, ¿no? Primero viendo el periodo, que el periodo es cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta o revolución, y se expresa en segundos, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado el término revoluciones por minuto? Bueno, eso Sí, es un poquito distinto.
¿Saben? Bueno, de ese término, ¿qué se imaginan ustedes que es la revolución? No, no de historia, ¿no? No tiene que ver con historia. Pero ¿qué se imaginan que significa revolución? Es como el ¿Cambia? movimiento o la velocidad. Ok, revoluciones por minuto es cuántas revoluciones da la llanta o el motor en cada minuto, ¿no? Pero revolución lo que viene significando es una vuelta completa. Significa que el motor dio una vuelta completa, volvió a dar su inicio o se podría decir que se desplazó 360 grados. Eso es una revolución. ¿Sí se entiende? Básicamente la revolución viene siendo una vuelta completa. 360 grados. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Gracias. Entonces, el periodo viene siendo cuánto tiempo tarda en hacer una revolución. ¿Cuántos segundos tarda el objeto en dar una vuelta completa? Básicamente. Eso sería el periodo. Y lo que les había mencionado de la frecuencia es cuántas veces da una revolución el objeto en cierto tiempo. Las revoluciones por minuto nos dicen cuántas vueltas ha dado el motor o la llanta, si estamos viendo con las llantas, en ese minuto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un RPM, revoluciones por minuto, de 250, significa que si nosotros midiéramos un minuto, veríamos que el motor o la llanta que estamos midiendo da 250 vueltas completas. Y esa sería la frecuencia. La frecuencia se suele medir en revoluciones por minuto. Es la más común que se utiliza. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, muy bien. Entonces, esto posiblemente ya lo tengamos que ver en la próxima clase, porque no nos queda mucho tiempo. Pero tenemos dos tipos de movimiento circular. ¿Recuerdan el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí. ¿El uniforme cuál era? ¿Qué característica tenía? ¿O el uniformemente acelerado cuál característica tenía? ¿Cuál era la diferencia entre los dos? Que uno El, no tenía un aceleramiento como tal, sino que iba totalmente a la misma velocidad y el otro era un aceleramiento constante. Exactamente. En el movimiento rectilíneo uniforme teníamos una velocidad constante, no hay aceleración, mientras que en el uniformemente acelerado hay una variación de la velocidad va cambiando a una aceleración constante. Entonces, aquí en el movimiento circular también vamos a tener un movimiento en el cual la velocidad sea constante, pero también vamos a tener un movimiento en el cual haya aceleración y ahora la velocidad vaya cambiando. Tenemos estos dos tipos de movimiento. Solamente que ya no van a ser movimiento rectilíneo uniforme, sino que sería movimiento circular uniforme, ¿no? Rectilíneo era por línea recta y circular es que pues va a estar dando vueltas en círculos. Entonces vamos a tener también movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí se entiende? Sí. Muchas gracias. Entonces, chicos, pues ya no nos da más tiempo de revisar los siguientes temas, entonces lo dejaríamos aquí por hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente clase de la próxima semana, ¿vale? Si no quedan dudas, si quedan dudas pueden quedarse, pero si no, sería todo por mi parte y nos veríamos la próxima semana. Bonito fin de semana, chicos. gracias, profe, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias, chicos, nos vemos. Ok, ¿no queda ninguna duda o pregunta? ¿Vale? Entonces voy a ir terminando la
sesión para que tomen su próxima clase. Y nos veremos la próxima semana. Hasta pronto y adiós, chicos.